el tipo más gracioso que conocí en mi vida. Y un jugador fenomenal, que tenía ojos en la nuca y un toque bárbaro. Cómo hablaba en la cancha. Si al flaco le hubieran puesto una mordaza en la boca, no habría podido jugar. Hubo un tiempo en que el fútbol se jugaba con la cabeza y se sentía con el corazón. Un tiempo de caudillos. Y en el centro de ese tiempo hubo una voz que ordenaba el caos. Una voz que se hizo leyenda. Esta no es solo la historia de uno de los mejores número 5 de todos los tiempos. Es la historia de las dos caras de Néstor Rossi, el patrón y simplemente Pipo. Nacido en Parque Patricios pero forjado en las calles de Bécar, Néstor Rossi aprendió el fútbol donde se tenía que aprender, en el Potrero. Nací en una casa de la calle Labardén, el 10 de mayo de 1925, en pleno Parque Patricios y en la misma cuadra de la iglesia de San Antonio. Mi viejo, Segundo Rossi, era un hombre muy bueno que, todos los días, se tiraba al suelo a jugar con nosotros, soportando los rezongos de mi madre, Josefa, Doña Pepa, como la conocían todos. Su primer hincha, su padre, le dio el único consejo que necesitaría en toda su carrera. Mi viejo decía, el center half que corre mucho, la ve poco. El momento que lo cambió todo llegó el 24 de junio de 1945. Su debut en primera, cancha de Racing. En una de sus primeras jugadas se mandó al ataque, fue derribado en el área y la Bruna lo cambió por gol. Pipo Rossi había llegado para quedarse. Con menos de 20 años ya era el patrón de La Máquina. Estaba preparándome con la tercera cuando se acercó José Suárez, que era el delegado de inferiores. Me dijo que no me cambiara. Me volví loco y le pregunté por qué, casi con lágrimas de bronca. Esperá un ratito. Me aclaró, porque de pronto jugás en la primera. Me quedé esperando y al rato me lo confirmó. Ahora sí, podés cambiarte. Vas a jugar en la primera. Salí de raje llorando, ¿no? Lo llamé por teléfono a mi viejo. Venite para la cancha de Racing. Vas a ver un fenómeno. Intervine en la jugada del primer gol, que algunos diarios consideraron genial. Cacé una pelota en la mitad de la cancha y me mandé, fui pasando gente y cuando enfrenté al arquero, que era Salomón, me barrió desde atrás. El penal lo tiró la Bruna y fue gol. Después Lustó hizo el segundo de cabeza. River consiguió el campeonato por 6 puntos de ventaja sobre Boca. Perdimos solamente 12 puntos de los 60 que disputamos y convertimos 90 goles, 3 de promedio por partido, igualando la marca de San Lorenzo del año anterior. El goleador del campeonato fue Alfredo Di Stéfano, que ya empezaba a brillar con todas las luces. Antes de consolidar su reinado en Argentina, la ambición y una oferta irresistible en dólares lo llevaron a una aventura que revolucionaría el fútbol sudamericano. Nosotros acá no ganábamos nada, muy poco ganábamos. Al menos para nosotros en ese momento era muy malo. En 1949, junto a Di Stéfano y Pedernera, se fugó a Colombia para unirse a Millonarios, en una liga pirata no reconocida por la FIFA. Allí, Pipo no solo ganó títulos, perfeccionó su arte. Se convirtió en una leyenda internacional, el eje de uno de los mejores equipos del mundo en su tiempo. Recuerdo que fue un equipazo en todos lados, porque jugamos de locales, visitantes, íbamos afuera a jugar y el equipo respondía en todo sentido. ¿Cómo se llevaron, por ejemplo, de un solo saque, qué sé yo, 30, 35 grandes jugadores de la Argentina para jugar en Colombia? Entre esa espléndida camada se fueron Néstor Raúl Rossi y Alfredo Di Stéfano. Los dos juntos se fueron a jugar en Millonarios de Colombia, con su ex compañero y maestro, Adolfo Pedernera. 1955, después de conquistar Colombia, Néstor Rossi volvió a casa. River quiso recuperarlo. Y entonces, tras arduas negociaciones por discutir sobre plata con Pipo Rossi, era bravísimo. Él decía, quiero tanto, y no lo movían ni con la orden de un juez. Y en el verano del 55, en un torneo veraniego, reaparece jugando justamente contra Nacional de Montevideo en la cancha de River. Y esa noche su presencia resulta deslumbrante. Tan deslumbrante que algunos tenían dudas, decían, ¿cómo volverá este hombre después de tantos años fuera del fútbol argentino? Pero el hombre vuelve, y vuelve tan crack como antes, con varios años más de experiencia. Pero el regreso del Rey no fue un camino de rosas. Con 29 años tuvo que volver a ganarse un lugar.
La prensa y los rivales lo esperaban con los dientes apretados, y su temperamento no tardó en explotar. Una expulsión contra Independiente le costó 7 fechas de suspensión. Luego, una lesión de rodilla. Parecía que la gloria se le escapaba, pero un caudillo se forja en la adversidad. Y el domingo la embocó. Fue el gol del triunfo y el impulso final para que River se consagrara campeón de 1955, 3 fechas antes de que terminara el torneo. La celebración final llegaría en el último partido, con la vuelta olímpica en su propia casa, el Monumental. Era el primer paso. Mientras Pipo conquistaba la gloria, el destino le preparaba el golpe más duro. En 1956 había cumplido uno de sus mayores sueños, salir campeón con River jugando en el mismo equipo que su hermano menor, Omar Coco Rossi. Era la postal de la felicidad familiar. Pero la alegría fue efímera. Poco después, a Coco le diagnosticaron una enfermedad terminal. Murió en julio de 1957. Fue un golpe devastador del que su familia, y en especial su madre, Doña Pepa, nunca se recuperaría del todo. El patrón de la cancha ahora debía lidiar con un dolor que no se podía comandar. De grande, vivimos una gran amistad, más que un parentesco. Él estaba hecho de otra pasta. Se destacó en la escuela, terminó estudios secundarios y se cultivó de otra forma. En el barrio decían que él tenía la mano de reboque fino, que a mí me faltaba. Y jugó muy bien al fútbol. En la segunda rueda nos dimos el gusto de jugar juntos las últimas 10 fechas y de clasificarnos campeones. Para él fue la mayor satisfacción de su vida. En diciembre de ese año, Coco empezó a sentirse mal. Tan así que cuando fuimos después a Mar del Plata, tuvo que regresar antes de tiempo. El diagnóstico del doctor Covaro fue terminante. Tenía un mal incurable y el desenlace se produciría en pocos meses. Su hermano menor, Omar Guillermo, Coco Rossi, que era un promisorio jugador. Infortunadamente, una cruel enfermedad se lo devoró en pocos meses y falleció poco antes, en vísperas de un partido que River iba a jugar en cancha de Boca. Y cuando pidieron un minuto de silencio por los altavoces del estadio de La Bombonera, nunca falta un desubicado y no de la tribuna, sino de la platea, gritó: te tenías que haber muerto vos en vez de tu hermano. Que a Pipo fue como si lo hubiera atravesado un rayo. Lejos de la furia de los estadios, el caudillo vivía una vida personal intensa. En 1956 conoció a Fátima Acli, a quien todos llamaban Pope. El flechazo fue instantáneo, pero se enfrentó a un obstáculo formidable. El padre de ella, un riguroso inmigrante sirio, no aceptaba que su hija se casara con alguien que no fuera de su religión. El amor pudo más. Se casaron el 30 de mayo de 1957 y formaron una familia, el refugio donde el patrón se convertía simplemente en esposo y padre. Y en ese refugio florecía el personaje. El Pipo de las 1000 anécdotas, famoso por su ingenio filoso y sus salidas ocurrentes que desarmaban a cualquiera. Juntos, Néstor Pipo Rossi y Fátima Pope formaron el verdadero refugio familiar del patrón. Tuvieron 4 hijos: Omar Guillermo, conocido como Pelusa; Néstor Raúl, que lamentablemente vivió solo un mes; y sus 2 hijas, Alejandra Lía, conocida como Tati, y Fabiola, apodada cariñosamente como La Negra, quienes lo cuidaron con devoción a lo largo de su vida. Su hogar se convirtió en el único lugar del mundo donde la imponente voz de mando del futbolista se aplacaba para dar paso a la ternura del esposo y del cariñoso padre. Pero la vida le tenía reservado un último golpe, una cruel simetría del destino. Su hijo, Omar Guillermo, a quien apodaban Pelusa, se destacó lejos del fútbol, forjando una brillante carrera diplomática. Sin embargo, la misma sombra que se había llevado a su hermano reapareció. Pelusa murió el 11 de julio de 1987. 30 años antes, en el mismo día, casi a la misma hora, había muerto su hermano Coco. 1000 veces me dijeron que la vida debía continuar. 1000 veces pensé que sí, que continúa, pero de una manera diferente. Durante algún tiempo traté de no tocar el tema en casa para no aumentar el dolor de Popé y el de la chica. Lo sigo haciendo. Y a pesar de haber perdido con los años algo de la fe que tuve siempre en Dios, mantengo viva la esperanza de que alguna vez me voy a volver a abrazar con mis hijos y con mi hermano. De eso no tengo duda.
Volvamos al lugar donde su nombre se hizo eterno, el campo de juego. Y en 1957 llegó la obra maestra, el tricampeonato de River. Fueron campeones con 8 puntos de ventaja sobre el segundo. Era la confirmación de una hegemonía total, liderada por un hombre que, a los 32 años, había vuelto para sentarse de nuevo en el trono. Conquista el primer triplete de su historia, 1955, 56 y 57, con Pipo Rossi al comando, con una pareja de ataque realmente formidable, Ángel Labruna y Walter Gómez. Lo que hicieron Labruna y Walter Gómez en aquel River fue algo fantástico. El cenit de su carrera, su obra maestra, llegaría con la selección. Ya la esperaba yo la citación, ¿no? La esperaba porque sentía los rumores y esas cosas. Y bueno, me dio a mí una fuerza para jugar en la selección y todo, ¿no? Sudamericano de Lima, 1957. Capitán y figura de un equipo de jóvenes talentos conocidos como los Carasucias, Sibori, Maschio, Angelillo, Corbata. Esa selección aplastó 3-0 a Brasil y se coronó campeona de América. Pipo era, sin discusión, el mejor del continente, el punto más alto, el preludio de la caída. Un equipo que le gustaban todos ir adelante, jugar bien al fútbol, y así lo pudimos conseguir. Argentina llegó al Mundial de Suecia 58 con un exceso de confianza y una nula preparación. Una derrota por 6-1 contra Checoslovaquia. ¿Y qué pasó? No, que se jugó muy mal. Un partido que nosotros quisimos concretar de entrada, tratar de definirlo de entrada y no lo pudimos hacer, entonces el equipo jugó al revés. Y fue una cosa rara, porque la pelota la mayoría de los 90 minutos la tuvimos nosotros, ¿no? Pero ellos en 3 o 4 jugadas definieron todo, ¿no? Y después la aguantaron. Para entender lo que pasó en el Mundial de Suecia 58, hay que entender el contexto. Argentina llegaba con el orgullo herido y una venda en los ojos. Durante 24 años, Argentina se había ausentado de los mundiales. En ese aislamiento se construyó el mito de una superioridad no probada. La preparación fue un caos, con cambios constantes de jugadores y una presión mediática asfixiante. Llegaron a Suecia convencidos de su propia leyenda. La realidad fue una lección brutal. Hoy, a la distancia, creo que el error fue haber estado ausente tantos años de mundiales y haber creído que éramos los mejores. En ese periodo todos siguieron trabajando. Vivimos con el recuerdo de las glorias pasadas, que tampoco habían sido tantas. La verdad es que Suecia dejó un resultado negativo del que costó recuperarse. Algunos tuvieron revancha años más tarde. Amadeo en la Copa de las Naciones del 64. Ese 6-1 significó la despedida de la selección argentina. Poco después, una expulsión contra San Lorenzo marcaría también su adiós definitivo de River como jugador. El tiempo del patrón en la cancha había terminado, pero una voz como la suya no podía apagarse. En 1961, River Plate vivía una crisis de identidad. El proyecto del fútbol espectáculo, basado en costosas contrataciones extranjeras, había fracasado. La dirigencia recurrió al único hombre que podía restaurar la filosofía del club. Pipo Rossi fue nombrado director técnico de River. Pipo había devuelto a River su identidad y lo había convertido en animador del campeonato. 9 de diciembre de 1962. El destino quiso que todo se definiera en la penúltima fecha, en un enfrentamiento directo contra Boca Juniors, en la Bombonera. Boca llegaba como puntero, River a solo 2 puntos. Era una final. El partido fue una batalla. Boca se puso en ventaja y defendió el resultado. Sobre el final, llegó la jugada que paralizaría a todo el país. Penal para River. La atajada desató la euforia de Boca y la protesta inmediata de todo River. Ese penal no solo definió un campeonato de manera ilegítima. Mientras el país debatía la polémica, Pipo Rossi, en su rol de líder, se encargó de defender a su dirigido, quitándole la culpa y señalando la injusticia. La vida de Néstor Pipo Rossi se define por el pilar fundamental de su familia. Fue esa fortaleza, construida en el amor incondicional de los suyos, la que forjó su inmensa resiliencia para sobreponerse a los golpes más duros de la vida. Y fue esa misma fuerza la que Pipo llevó a la cancha, transformándola en un amor incondicional y una entrega total por River Plate. Al final,
Demostró que para ser un ídolo eterno, el amor de los tuyos y el amor por los colores son la misma fuerza. El legado de un caudillo no se mide solo en títulos, sino en la huella que deja. La voz de Néstor Rossi no solo ordenó defensas y ataques, forjó una identidad. Su temperamento, su inteligencia y su forma de entender el fútbol se convirtieron en el ADN de River Plate y la selección argentina.